Tenía tanto tiempo de mi vida que no cantaba, o sea, que no cantaba allá arriba. ¿Ah? Los niños van a sus clases. The kids can go to their classes now. Las maestras salen con ellos. Ok, ya tenemos a nuestros niños allí. Hermanos, gracias por seguir orando por el pastor Luis. Thank you for praying for Pastor Luis. Él, como les expliqué, los dos nos mojamos, We both got wet, pero el día que nos mojamos, él se había puesto la vacuna del flu. but the day that we got wet, he had gotten the flu vaccine. Así es que tuvo que haber pasado allí algo extraño, porque So I think something strange él happened quedó there en cama. because he's in bed. A mí me pegó también un poco así, me pegó el flu, pero no así. I also got the flu, but not as bad as he did. Sigamos orando por él. So please let's continue Solo to pray para for him. recordar a los que están en línea, que So la just to pastora remind Maritza those se that le are olvidó, online. los que quieren ofrendar o diezmar pueden hacerlo a través de Cele en español, Those of you that want to give tithes and offerings, you can do it electronically through Zelle. al 713-408-6244. 713-408-6244. La semana pasada iniciaba el tercer capítulo de la palabra profética. Last week, I was beginning or talking about the prophetic word. I was starting the third chapter. La palabra profética de este año es la declaración del Padre, mi hijo eres tú. And the prophetic word for this year is the declaration of the Father that says, "You are my son." Y realmente esta es una década, hermanos, donde necesitamos establecer con mucha claridad la identidad que tenemos como hijos de Dios. And we're in a decade where we really need to define the identity that we have as children of God. Estamos iniciando una década que no va a ser fácil. We are beginning a decade that is not going to be an easy one. Tenemos en Estados Unidos una situación que no se había visto nunca en la historia. In the United States, we have a situation that has never happened in history. Y déjame decirte algo. And I want to share something with you. Dios está por encima de los partidos políticos. God is above any political party. Y sin embargo, Even though a lo largo de la historia, throughout history, podemos ver que y la Biblia lo establece, que cuando los impíos gobiernan, el pueblo se aflige. and even the Bible establishes that when the impios, the evildoers, wicked people govern, the people suffer. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible Justamente la semana pasada fue, o esta semana, el martes, que compartía sobre el tema. And on en Tuesday, algún when I lugar, was sharing about the topic, la necesidad de que Dios levante gobernantes justos. of the need that we have for God to rise up just people or governors. Porque es solamente cuando gente justa gobierna, Because when righteous people govern, dice la Biblia que el pueblo se alegra. the Bible says that the people rejoice. Y estamos iniciando un tiempo que es sumamente difícil para la historia de la humanidad. And we are beginning a moment that's really difficult for humanity. La agenda global The global agenda está siendo establecida a escalas que ninguno de nosotros se imaginaba. is being established in a way that we never imagined. Y al mismo tiempo tengo que establecer un principio bíblico. And at the same time, I need to establish a principle that's biblical. Dice la Biblia que el justo vive por fe. And the Bible says that the righteous man lives by faith. En otras palabras, no importa el tiempo que nos corresponde vivir, In other words, it doesn't matter what time we're supposed to live or the times that we're si lo supposed to live. vivimos en la justicia de Dios, As long as we live it in God's righteousness, si lo vivimos agradando a Dios, and if we live it pleasing God, entonces el Señor se encarga de nuestras vidas. then God takes care of our lives. Y de eso estoy plenamente convencida. And I am completely convinced of this.
volviendo a lo que estaba compartiendo de la palabra profética, Going back to what I was talking about in the el prophetic word, tercer capítulo tiene que ver cómo nosotros desarraigamos las maldiciones generacionales. and the third chapter deals with how we can uproot those family curses. Y la semana pasada empezamos a hablar de cómo operaban los espíritus familiares And last week we talked about how those familiar spirits operated y cuál era el proceso de destrucción que Satanás utiliza cuando viene en contra de la familia. and what is the process of destruction that Satan uses when he comes against the family. Les decía que desde el paradigma bíblico, And I told you that from a biblical paradigm, la familia no es papá, mamá e hijos a family is not solamente, composed only of mother, father, and kids. sino que en la Biblia But in the Bible, las familias se conforman por 4 generaciones: families are made up of 4 generations. abuelos, The grandparents, padres, the parents, hijos the children, y nietos. and the grandkids. Son 4 generaciones desde la perspectiva bíblica. Those are 4 generations from the biblical perspective. Y una de las cosas que la iglesia de Cristo de la cual necesita arrepentirse And one of the things that the Church of Christ needs to repent from es haber tomado la enseñanza babilónica is accepting or taking the Babylonical system, donde los hijos abandonan a los padres the teaching that says that the children abandon their parents porque malinterpretaron because o mal aplicaron they misunderstood or they didn't apply correctly. el que el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su mujer. The verse that says that men shall leave their parents and unite with their wife. De hecho, cuando toque el caso de los hijos, vamos a hacer un estudio de ese verso. In fact, when I talk about the children, I'm going to study that verse. Y les voy a mostrar por el original qué es lo que quiere decir esa frase. And I'm going to show you what that phrase originally means. Pero malinterpretando esa frase, tenemos situaciones donde se hizo costumbre abandonar a esa primera generación que es la raíz del árbol familiar. But when you misinterpret this phrase, you tend to abandon the root, which is that family. Y tiene que ver entonces con abandonar a los abuelos. Which deals with you abandoning your grandparents. Por eso es que vemos en culturas como esta, And this is why we europea, see toda la European cultura cultures, europea, toda la cultura occidental americana, the American culture, y en cierta forma los latinos, y les voy a explicar cómo los latinos abandonan a los abuelos. and to a certain extent, even the Latin people abandon their grandparents. Porque en estos casos es que los echan en casas de cuidado y si acaso hay una llamada para ellos. Because in some cases they send them to nursing homes and then they may or may not call them. Pero ¿saben cómo los latinos abandonan a sus abuelos? But do you know how Latin people abandon their grandparents? Los hijos y los nietos van a la casa de los padres The grandkids and the children go to the parents' homes, y ese día que van a la casa de los padres, and that day that they go to the parents' home, los padres cocinan, the parents los cook, padres sirven, the los grandparents padres serve, recogen. they pick up, Los hicieron sus sirvientes they para turn sus fiestas the familiares. grandparents into their servants for their family parties. Una cultura que siempre he considerado irrespetuosa. A culture that has always been Unrespectful. unrespectful. Mi mamá no está aquí mi mamá no está aquí para que le pregunten, And my mother is not here so that you can pero ask usted le her, puede preguntar. but you can ask her. Desde que yo me casé, Since the moment that I got married, cada vez que yo voy de visita a la casa de mi mamá, every time I go visit my mother's house, como va mucha gente a mi casa, since a lot of people go to my house, siempre busco a una persona que trabaje esos días y la pago yo. I always look for someone to work those days and I pay for that person. Y siempre digo, y me pongo molesta, And I me always pongo muy say brava. this, and I get really mad. O sea, ¿por qué tenemos que hacer del adulto, del anciano, And I say, why do we have to nuestro turn sirviente? our grandparents or elderly into our servants? Es un irrespeto profundo. That's deep, that's being very disrespectful. Y quiero mostrarles hoy
And I want to show you today. Solamente voy a retomar para que vean el árbol familiar, el árbol genealógico, y voy a hablar hoy de los abuelos. I'm going to retake some things, but I want to talk about grandparents today. De la importancia About the importance que tienen los abuelos en la familia. that grandparents have in the family. ¿Por qué son una institución en sí misma Why they are an institution in itself que establece herencia that establishes inheritance y nuestra necesidad de honrarlos? and our need to honor them. Amén. Amen. Quiero orar en esta mañana, And I want en to esta pray tarde, perdón, this afternoon para que haya una revelación en nuestras vidas este día. so that there may be a revelation of God in our lives De tal today forma que cambiemos nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar in such a way that we change the way that we live y and le the way that demos we think. honor al que honor merece, como And dice for la us to palabra. give honor to the one that's due honor, like your Bible ¿Cuántos says. dicen amén? How many of you can say amen? Les decía que 4 generaciones conforman la familia. And I said that 4 generations make up the Abuelos, family. padres, hijos y nietos. Grandparents, parents, children, and grandkids. Y quisiera que viéramos, vete a donde está el árbol. Quiero que veamos primero esta aquí. La corona del anciano son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Esto es Proverbios 17:6. Proverbs 17:6, it says, the crown of the elderly are his grandkids, and the pride of the children are his parents. Lo dice la Biblia. The Bible says this. Y cuando Satanás And when Satan viene a destruir a los abuelos comes to destroy the grandkids, y viene a los abuelos the grandparents, y destruye la relación entre los nietos y el abuelo, and he destroys the relationship between the grandkids and the grandparents, le está robando a los abuelos su corona. they're robbing the grandparents of their crown. Porque la corona, la honra de los abuelos son los nietos. Because the crown, the honor of the grandparents are the grandkids. Yo quiero que entiendas algo. And I want you to understand something. Pareciera que mi palabra profética este año es como muy personal. It seems as if my prophetic word for this year is very personal. Y yo les decía la semana pasada, And I shared with you last week, cada año every year, la palabra que Dios me entrega, the word that the Lord gives to tengo me, que vivirla en mi propia vida I have to live it in my own life para poder extraer la revelación so that I can extract the revelation a partir de un corazón quebrantado. from a broken heart. Porque Dios no entrega revelación Because God doesn't give you revelation a menos que tú estés quebrantado. unless you're broken. Entonces tenemos la posibilidad de recibir revelación. So we have the possibility of receiving revelation. Cuando Satanás te roba When Satan steals from you, tu relación adquirida y ganada en el tiempo. your relationship that has been acquired and won at a certain time. Vuelvo a repetir la frase, adquirida. Acquire, I repeat it again, acquire, Porque los abuelos, because antes de grandparents, ser abuelos, before their grandparents, fueron padres they were parents que entregaron su fuerza, that gave their strength, su tiempo, that gave their time, sus sueños that gave their dreams para criar hijos saludables y fuertes. to raise healthy and strong children. Entonces su tiempo de celebración So now their time of celebration está en los nietos. is in the grandkids. Y cuando son robados de esos nietos, And when they're robbed of their grandkids, sea quien sea el instrumento que Satanás use, whoever may be the instrument that Satan uses, está robando a esos abuelos de su tiempo de celebración. they're robbing those grandparents of that time of celebration. Quiero que vuelvan a ver el árbol genealógico. And I want us to look again at the genealogical tree. Cómo los ancianos o abuelos se convierten en las raíces profundas de un árbol que para poder sostenerse, todos ustedes lo saben,
Para un árbol poder sostenerse necesita raíces profundas. How the elderly or the grandparents become those roots. And you know that for a tree to be able to sustain itself upright, it needs deep roots. Si un árbol tiene raíces profundas, If a tree has deep roots, vienen tempestades, vientos, lo que sea, pero el árbol no cae. Puede partirse, the storm may come, the floods may come, but the tree doesn't fall. It Pe- could break, pero el árbol siempre va a retoñar porque quedó sembrado. but the tree always rebuts because it has deep roots. Por eso es que el primer nivel de ataque es hacia los abuelos. And this is the reason why the first level of attack is against the grandparents. ¿Lo estamos mirando? Are we looking at it here? Son 4 ataques. Those are 4 attacks. Les decía, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Which is the locust in different stages. El primero que ataca a los abuelos es la oruga. The first one is the worm-like locust. Y ya lo vamos a ver. And we're going to see it here. Es ese que está allí, es cuando está en forma de lo que conocemos como gusano. It's when it looks like that, like a little worm. Hay muchísimas formas de oruga, hay muchos tipos de oruga. There's different types of locusts. Okay, este que escogí aquí This one that I chose es here. uno de estos en particular, pero el nombre en el original es Gassam The original name is Gassam. y tiene que ver con el que destruye la herencia. And it's the one that destroys the inheritance. Ahora sí, vamos a irnos a las generaciones. And now we're going to go to the generations. Los abuelos, The grandparents, la raíz. the root. Es la generación que determina lo que va a ser la herencia familiar. It's the generation that determines what's going to be the family inheritance. Los abuelos tienen un rol muy importante porque son los que establecen entonces la herencia. And the grandparents have a role that is very important because they establish the inheritance. Mira cómo lo dice Proverbios 13:22. Let's see what Proverbs 13:22 says. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. A good man leaves inheritance for his grandkids. Entonces de ese hombre de bien que está hablando un abuelo, ¿verdad? So that man here that is talking about, he's talking about a Está grandparent, diciendo right? que el abuelo Is saying that the grandparent que es bueno that is good va a dejar herencia para sus nietos. will leave an inheritance for his grandkids. Mira cómo lo dice Dios a los israelitas en Éxodo 10, verso 2. And let's see what God tells the Israelites in Exodus 10:2. Para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos y las señales que realicé, así sabrán que yo soy el Señor. Says that you may tell your children and grandchildren how I dealt harshly with the Egyptians and how I performed my signs among them, and that you may know that I am the Lord. El Señor le está dando un trabajo a los abuelos. The Lord is giving the grandparents Quiero a que lo job. vuelvas a ver. And I want you to look at it again. Que los abuelos están para contarles a los hijos y a los nietos Grandparents are there to tell their children and their las grandchildren señales que Dios hizo, the signs that God las performed, maravillas que Dios hizo. the wonders that God performed. Que sean los abuelos los que establezcan la fe en aquellos hijos y en aquellos nietos. That it may be the grandparents that establish the faith in the life of those children and the life of their Dice, grandchildren. así sabrán que yo soy el Señor. And it says, so that you may know that I am the Lord. Una escritora inglesa, Erin Pixie, An English writer, Erin Pitsey, dijo lo siguiente: she said the following. los abuelos deberían ser para la familia lo que un hombre ilustre, o sea, un hombre sabio, puede ser para el gobierno de un país. Tienen la experiencia y el conocimiento que se adquiere tras años de pelear las batallas de la vida. Y con suerte, la sabiduría para reconocer cuánto pueden beneficiarse sus nietos de ello.
Says grandparents should be for the family what a man shows or illustrates that they can be for the government of the country. They have the experience and the knowledge that they acquire through the years to fight the battles in life, and with luck and with wisdom to recognize how much they can benefit from their grandkids. How their grandkids can benefit from How their grandkids can benefit from them. Sorry. Ayer cuando yo tomaba esta frase, And yesterday when I was taking this phrase, se me salieron las lágrimas, I was crying. The tears came out. porque yo fui una nieta que me beneficié de la sabiduría de mi abuelita. Because I was a granddaughter that really benefited from the wisdom of my grandma. El tiempo que pude disfrutar realmente lo tomé. The time that I was able to enjoy with her, I really took that. Y me vinieron los pensamientos And then the thoughts came cuando yo después de la escuela iba todos los días a donde mi abuelita, how I would go to my grandma's house after school todos los días. every day. La abuelita hacía un café de olla espectacular. My grandma made a really yummy coffee from a Y pot. yo era niñita. And I was a little girl. Yo estaba en segundo grado, tercer grado. I was either in second grade or third grade. Y pues iba y me sentaba con la abuelita en el patio, And I would go and sit with my grandma in the front yard, en su or her backyard. backyard, sorry. Y siempre me daba café And she would always give me coffee. y empezaba a contar historias de su vida. And she would tell me stories of her life. A causa de mi abuela es que yo desarrollé el amor por las plantas. Because of my grandma is the reason why I developed the love for plants, my love for plants. Por eso es que me gustan las cosas naturales, This is why I like natural things. porque la abuela fue partera en el campo. Because my grandma was a, how do you say parte? ¿Ah? No, the one that gives birth to Ajá. kids. A midwife. De midwife. Sorry. Exacto. Sorry, that word. Y la abuela realmente era un médico, un médico de corazón. And she was really a doctor from her heart. Y aprendí muchas cosas de ella. So I learned a lot of things. She was a midwife. Pero quizás mi capacidad de escuchar, But probably my capacity to listen, creo que la aprendí de la abuela. I think I learned it from my grandma. Podemos beneficiarnos de la sabiduría. So we can benefit from the wisdom. Un abuelo, según el pasaje de Deuteronomio 4:9, According to the passage on Deuteronomy 4:9, a grandparent tiene la capacidad para tocar 2 generaciones inmediatas. he has a capacity to touch 2 immediate generations. Sus hijos, que son adultos, Their children that are adults now, pero sus nietos, que son pequeños. but also the grandchildren that are very small. Volvamos a leer Deuteronomio 4:9. So let's read Deuteronomy 4:9. Dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. It says, only be careful and watch yourself closely so that you do not forget the things your eyes have seen or let them fade from your heart as long as you live. Teach them to the children and to their children after them. 3 cosas enseñaban los abuelos judíos. There were 3 things that the Jewish grandparents taught their kids. Ellos eran los que le enseñaban a los niños el idioma hebreo. They were the ones that taught the kids the Hebrew language. Eran los encargados de transmitirles el legado espiritual, lo que Dios, quién era Dios para la nación de Israel. And they were the ones that transmitted who God was to the nation of Israel. Y eran los encargados de establecer la bendición sacerdotal sobre la familia. And they were in charge of releasing the priestly blessing to the family. Quiero que lo veas la importancia. And I want you to see the importance of it Siempre here. usted verá en la Biblia In the Bible, you will always see cuando Abraham fue
ya estaba para morir, when Abraham was about to die, o Isaac, or when Isaac was about o to Jacob, die, or when Jacob o was about to cualquiera die, de ellos, or any of them, siempre llamaban a sus hijos, they will always call their children a los hijos de sus hijos, and the children of their y children, empezaban a profetizar sobre ellos. and they will begin to prophesy over them. Luego que terminaban de establecer el destino profético sobre sus generaciones, And after they had finished establishing the prophetic destiny over their dice generations, entonces que cerraban sus ojos it says that they will close their eyes y así partían con el Señor. and then they will leave with the Lord. Felices, Happy. porque habían hecho hasta el último día lo que Dios les había encargado. Because even to the last day, they had done what the Lord had given them. Es interesante para mí y puedo hablar mucho al respecto, And pero this lo voy a is hacer very corto. interesting for me, and I could talk a lot about it, but I'm going to make it Cuando short. Israel estuvo en Babilonia When Israel was in Babylon, y luego de eso ellos regresan a Israel and then after that they come back to Israel, o a Jerusalén, or mejor to dicho, Jerusalem, toda la generación joven, all of the young generation, ellos no hablaban el idioma. they didn't speak the language. Ellos solamente hablaban en lengua caldea. They only spoke the Chaldean language. ¿Recuerdan? Do you remember? ¿Saben por qué? Do you know why? Porque la mayoría de los abuelos Because the majority of the grandparents estaban morían en Babilonia, they would die in Babylon, porque recuerden que ellos fueron llevados y de cierta forma esclavizados. because remember they were taken and in a certain way they were enslaved. Pero el peor problema que enfrentaron estando en Babilonia But the worst problem that they faced when they were in Babylon es que ellos asumieron una cultura babilónica is that they assume a Babylonical culture que no le Babylonic daba culture. honra a sus abuelos. that didn't honor their grandparents. Y los abuelos dejaron de hacer lo que Dios había mandado. And then the Que ellos hicieran. grandparents stopped doing what God had told them to do. Los abuelos no estaban para salir a la guerra. The grandparents were not supposed to go out to war. Los abuelos estaban para estar en casa, The grandparents were supposed to be at home, disfrutando de sus nietos enjoying their grandkids, y enseñando, entregando el legado espiritual and a then toda la familia. releasing the spiritual legacy to all of the family. Lo estamos entendiendo. Do we understand it? Pero estamos en un tiempo But we are in a time, que a causa de que los hijos han abandonado a los but padres, because the children have abandoned the parents, muchos de esos padres many of those parents que están entre 65, 70, 75, that are between 65, 70, 75, tienen que salir a trabajar they have to go out to work porque los hijos se olvidaron que tenían que honrar a sus padres. because the children forgot that they were supposed to honor their parents. Se olvidaron They forgot que la vida es un ciclo, that life is a cycle. que en la primera parte del ciclo de la vida de esos abuelos, That in the first stage of the cycle of the life of those ellos grandparents, dieron su fuerza they saw their strength para criar a sus hijos. to raise their kids. Pero ahora But now ellos están en el tiempo they're in a time donde deben recibir where they should receive de la fuerza de sus hijos. from the strength of their children. Y tenemos una sociedad And we have a society donde tenemos ancianos where we have elderlies teniendo que trabajar 10 horas parados having to work 10 hours standing up en las tiendas, in the stores si es que pueden conseguir un trabajo de eso. if they're able to find a job. Y después nos preguntamos por qué nuestra sociedad está como está. And then we ask ourselves why our society is the way that it is. Porque nos hemos olvidado Because we de forgot. darle honra al que honra merece. We've forgotten to give honor to the one that deserves honor. Esta introducción de este capítulo no va a ser nada fácil.
And this introduction of this chapter is not going to be very easy. No, porque vamos a hacer, si nosotros queremos romper maldiciones en nuestra vida, Because if we want to break curses in our lives, nosotros necesitamos asumir nuestras responsabilidades. we need to assume our responsibilities. Y les voy a decir algo. And I'm going to tell you something. Se lo voy a decir como hija. And I'm going to tell it to you as a daughter. No es posible It's not possible que un cónyuge that a spouse impida a un hijo atender a sus padres. can prevent a child, no, a son to honor his parents. Y el que me diga a mí And whoever tells me que prefiere mantener su matrimonio antes de atender a sus padres, that prefers to maintain their matrimony instead of their parents, les voy a decir esto. I'm going to tell Eres you un this. gran mentiroso o mentirosa. Either you're a great liar, Porque ningún hogar because no home se puede sostener si no tiene raíces. can sustain itself if it doesn't have roots. Y las raíces son los abuelos. And the roots are the grandparents. No tenemos excusa We don't have any excuse de atender a nuestros padres. to take care of our grandparents. Or our parents, sorry. ¿Cuál es el legado que los abuelos nos toca entregar a nuestros nietos? What is the legacy that we grandparents need to give to our grandchildren? Hay 6 áreas por lo menos en las que debemos trabajar. There are 6 areas where we need to work on. Abuelos, Grandparents, quiero que tomen nota de esto. I want you to make note of this. Necesitamos impartir sobre nuestros nietos We need to impart over our grandkids la vida de Dios. the life of God. Es la primera cosa que necesitamos. That's the first thing that we need to impart. Ministrar sobre nuestros nietos We need to minister upon our grandkids el corazón de Dios. God's heart, No religión, not religion, corazón de Dios. God's heart, El corazón del Padre. the heart of the Father. Porque un día Because one day no vamos a estar, we won't be here, pero lo que le enseñamos but what we teach va them a permanecer en sus corazones. will remain in their hearts. Vamos a ayudar al niño a desarrollar su carácter. Let's help the child develop his character. No estoy hablando de temperamento, I'm not talking about temperament. no estoy hablando de personalidad, I'm not talking about his personality. estoy hablando de carácter. I'm talking about his character. El carácter tiene que ver con madurez. And the character deals with maturity. Necesitamos ayudar a nuestros niños a ser muchachos maduros. We need to help the children be mature kids. Me preocupa tanto It worries me so much ver a los niños, to see the a los children adolescentes or the adolescents, que nos saludan, they don't say hello. nunca tienen una palabra amable hacia un adulto, They never have a kind word to say for an adult. no tienen la capacidad para ver a un adulto que va caminando y tomarle la mano y pasarlo. They don't have the capacity to see an elderly that's struggling, walking and helping them. Yo pasé en esta semana al chat de la iglesia, creo que lo puse. This week, I think I posted something in the church's chat. Te decía, si queremos que las cosas cambien, necesitamos cambiar nosotros. That says that if we want things to change, we need to change. Y mostraba a un hombre ahí, tipo todo amargado, And then it showed like a bitter man que nunca se tomaba el tiempo para ayudar a otro. that never took the time to help someone else. Hasta el día que una ancianita Until the day that an elderly woman que iba a atravesar la carretera was about to cross the street, no le preguntó, he didn't ask her. sino que le agarró el brazo He just grabbed her arm para atravesar la calle. to help her cross the street. Ese día ese hombre cambió. That day, that man changed. Sí, lo vieron. Fue algo que puse ahí. Fue en Global Advance que lo puse, ¿verdad? O en Intercesión o en alguna de esas las puse. She posted it somewhere. Alguna de las de la iglesia. Carácter. Character.
enseñar a nuestros muchachos a ser amables, Teaching our kids how to be kind amables con Kind. nuestros ancianos. with the elderly. Quitarte de entregarle la silla al anciano. To stand up if you need to give your seat to an elderly person. Tercera cosa, madurez emocional. Emotional maturity. ¿Qué significa eso? What does that mean? Tenemos gente que llega a los 40, 50 y sigue llorando como cuando tenía 3 años. We have people that are 40 or 50 and they still cry as if they were 3 years old. Hacen las mismas pataletas que hacían cuando tenían 2 años. They make the same show that they did when they were 3 years old. Necesitamos abuelos que enseñen en esta área. And we need grandparents to teach in this Habilidades area. sociales. Social abilities. Poder ayudar a los nietos, a los muchachos a que cómo se levantan, cómo hablan en público. To help your grandkids, how you're supposed to stand up, how you're supposed to talk before the public. Todas esas cosas son importantes. All of those things are very important. Responsabilidades. Responsibilities. Es triste It's sad ver padres to see parents que después de todo lo que hacen en la calle tienen que llegar a la casa a hacer todo. that after they do everything outside working, they have to come in the house to do everything Porque sus hijos because their kids tienen un desastre have a mess y simplemente and simply consideran que es la responsabilidad de los padres hacer todo. they think that it's a parent's responsibility to do everything. Así no es. And that's not how things roll. En el hogar todos tenemos un rol. In the home, we all have a role. Yo tuve 2 varones I had 2 men, y siempre les dije, and I always told el them, trabajo de la casa a housework, no es del varón o de la mujer. it's not just for the female or the male. El trabajo del hogar The work of the home es de todos los miembros del hogar. belongs to the people that live in the home. All of the members of the home. Yo espero en el Señor And I hope in the Lord que los mismos valores lo tengan las esposas de ellos. that those same values their wives have. Pero ellos llevaron valores a su casa. But they did take values with them when they left. Saben cocinar, They know how to cook. saben limpiar, They know how to clean. saben lavar ropa, They know how to wash their own son clothes. profesionales, They're saben professionals. servir a Dios, They know how to serve the Lord. porque el trabajo de la casa no es de varón o de mujer, Because the load or the job at home, it doesn't just belong to either female or male. es de cada miembro del hogar. It belongs to every member of the home. Amén. Amen. Y habilidades físicas. Physical abilities. Estamos en un tiempo We're in a time donde hay tanto problema con la identidad, where there's so much problem with identity, pero estamos criando a los varones como niñas. but we're raising the males as women. ¡Ay, se cayó el niño! Oh, the little boy fell. Yo siempre le decía a mis hijos varones, I always Maritza, told ¿lo puede decir? my kids, que los conocen desde más o menos. and Maritza can Cuando know, se caían, when they will fall, yo iba I will go, y lo primero que le decía, and the first thing I will say, esto es parte de ser varón. this is part of being a male. Los limpiaba, I will clean them up, sigue jugando, keep playing, sigue jugando. keep playing. Nunca le dije, I never como said te to them, caíste de la bicicleta, no montas más la bicicleta. since you fell from your bike, you're not going to Nunca. ride that bike again. I never Te said caíste that. de la bicicleta, You fell from the bike, vuelve a intentarlo. get up and do it again. No podemos criar los varones como niñas. We can't raise males Pero as le voy a females. decir otra cosa. But let me tell you something else. No cría a las niñas como estúpidas, Don't raise the daughters as dummies. porque a las mujeres nos toca momentos muy difíciles Because en la women, vida. we go through very difficult moments in life. Momentos muy difíciles. Very difficult moments. Y tenemos que pararnos y sacar fuerza de debilidad. And we have to get up and get strength out of the weakness. No ponernos a llorar, Not just cry,
sino pararnos y decir, but to get up and say, voy a seguir adelante. I'm going to continue. Aunque tenga el marido enfermo, los hijos enfermos, Even if my husband is sick, my kids are no, sick, me paro a hacer lo que me corresponde. I'm going to stand up and do what I'm supposed to do. Habilidades físicas, Physical abilities. habilidades emocionales. Y Emotional todo abilities. esto los abuelos son una parte crucial para enseñar. And in all these, grandparents are a very crucial part Pero of usted teaching this como thing. abuelo, yo como abuela, tengo que you- prepararme para dar una buena enseñanza. And I, as grandparents, I need to prepare myself to give a good teaching. ¿Qué es lo que viene en contra entonces de los abuelos? So what is it that comes against the grandparents? Ahí les puse 2 ejemplos de oruga. I put 2 examples of the locust here in an early stage. La primera, The first one, cómo se mete en la madera. how it gets Caoba. in between the wood. ¿Cuántos saben que la madera caoba es de las maderas prácticamente que son eternas? How many of you know that the caoba wood is one of those woods that is really Pero eternal? miren cómo la hace un hueco. But look how it digs a hole through it. La que está al lado, que And the one tiene that's next to el montón de pullas, That has the thorns, the little thorns, es la oruga, spikes. la oruga pero de la polilla, is the locust de la polilla, la que From se the- come la madera. the Se me fue. I know. Esto lo tomé de Termites. Wikipedia. Like termites. Los cultivos que más les gusta a las orugas son la soya, la lechuga, el maíz, el girasol, la alfalfa, el trigo, el perejil, dentro de lo que es alimento. Sorry, I'm looking. Okay, so it likes the soya, the lettuce, the corn, the sunflower, the alfalfa, the grain, and the parsley. Para poder protegerse de este tipo de plagas, And to be able to protect yourself from this type of plague, una de las cosas que tiene que hacer el que cultiva es que constantemente tiene que estar limpiando la siembra. the one that cultivates needs to monitor what they're growing Y constantly. esto me llamó la atención. And this called my attention a lot. Hay que poner el insecticida, You have to put the insecticide, pero tienes que hacer una trampa de luz. but you have to trick their light. La trampa es hecha con luz. Okay, you have to do a trap that you do with En light. otras palabras, In other words, la oruga trabaja en la oscuridad. the locust works in darkness. Entonces, lo que viene a destruir la vida de los abuelos So what comes to destroy the life of the grandparents es en los tiempos donde nos hemos olvidado de ellos is during the times where we've forgotten about them y no hay nadie que limpie alrededor de las raíces. and there's no one there to clean around the roots. Estamos tan ocupados en lo nuestro We're so busy doing our own thing que los gusanos están comiendo a nuestros abuelos. that the worms are eating our grandparents, Literal. literally eating them. Necesitamos traer luz a nuestras relaciones. We need to bring light to our No relationships. podemos decir que amamos al Señor We can't say that we love the Lord y simplemente nos hemos olvidado and we simply de forgotten amar to love a los que nos han amado. the ones that have loved us. Ya es la hora, ¿verdad?, de terminar. Solamente doy este pasaje y lo dejo hasta aquí. I'm going to give this passage and then I'm going to stop. ¿Cómo los abuelos pierden su capacidad para entregar un legado? How is it that the grandparents miss their capacity or the ability to give a legacy? Dice que el sembrador salió y sembró. It says that the Y quiero que veas esto. sower went to sow Y la semilla cayó junto al camino. and the seed landed next to the road. Y las aves se la comieron. And then the birds ate it. El mismo Señor explicando qué significa, dijo, And the Lord, explaining what this means, he said, escúchenme abuelos, listen to me, grandparents, es cuando oyes la palabra del reino is when you listen to the word of the kingdom
y no la entiendes. and you don't understand it. Cuando tú oyes la palabra It says when you hear the word y no la entiendes. and you don't understand it. Dice aquí It says here que el malo that the evil one arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. comes and snatches away what was sown in your heart. Esto es los que son sembrados junto al camino. These are the ones that were sown near the road. along Otra the path. versión dice, Another version says, viene el maligno y los distrae para que no hagan caso del mensaje. the evil one comes to distract them so that they don't pay attention to the message. Abuelos, ¿en qué están siendo o en qué estamos siendo distraídos? So grandparents, what are we being distracted with? Esto es importante, This is very important porque si nosotros tenemos de trabajo entregar una herencia, because if our job is to give an inheritance, no podemos permitir que el enemigo nos distraiga. we cannot allow the enemy to distract us. Y hay muchas cosas que nos distraen, And there are many things that distract us, empezando por las físicas. beginning with our physical issues. Ya no somos tan fuertes, We're not as strong as we were before. necesitamos dormir más, We need to sleep more. pensamos menos, We think less. ¿sí? Enfermedades, Sickness, problemas financieros. financial problems. No podemos perder la perspectiva. We cannot lose our perspective. Necesitamos pedirle al Señor que mantenga nuestro foco claro. We need to ask the Lord to maintain our focus Parte clear. del trabajo de los hijos One of the jobs of the kids, of the children, con respecto a sus padres in respect to their parents, cuando ya están en esa edad adulta, when they're in that adult stage, estén pendientes de que sus abuelos tengan actividades que hacer. is making sure that the grandparents have activities to do. No, la vida de un abuelo no es estar 24 horas en una casa metida. The life of a grandparent is not to be stuck in a house for 24 hours. También necesitan salir a hacer una actividad que valga la pena, ir a un cine con sus nietos, They also need to do activities, going out with their grandkids to watch a tener movie. tiempos de esparcimiento, They need to have time of going by themselves, tiempos de conversación. time where they converse with other people. Para los abuelos estar completamente lúcidos necesitan gente con quien conversar So todos that los días. the grandparents can maintain their ability. They need to be able to speak with other people. Pero los olvidamos de tal manera que no tienen ni con quién conversar. But we forget about them to such an extent that they don't even have anybody to talk to. El Señor tiene que perdonarnos como generación. And the Lord needs to forgive us as a generation. Dios, nos hicimos como gente insensible. We've become people that are not sensitive. No puede ser. And this can't be. No podemos llamarnos cristianos y vivir así. We can't call ourselves Christians and then live like this. Y esas son cosas tan básicas, ¿verdad? And these are things that are so basic. Voy terminando. Finishing. La palabra que utiliza allí para cuando dice que el enemigo viene y arrebata esa semilla, The word here that says snatches, the enemy comes to snatch the seed. es una palabra que significa que se la lleva a la fuerza. It means that he takes it by force. En otras palabras, In other words, el ataque de Satanás a los abuelos the attack of Satan towards the grandparents, son ataques llenos de violencia. they are attacks that are full of violence. Hay cosas que de repente no lo vemos como violentas There are things that we may not think that they're violent, y quizás en otro momento lo comparta con ustedes por la hora, and maybe some other time I'll share this with you. pero es una violencia pasiva But it's a passive violence el olvidarnos to forget del bienestar de los abuelos. of the well-being of the grandparents.
estamos violentando su derecho we're being violent towards their rights y a su estilo de vida que merecen. and to the lifestyle that they deserve. Yo no pensé que iba a ser tan difícil para mí hoy compartir esta palabra de verdad. I didn't think that it was going to be so difficult for me to share this word with you this morning. Y termino diciendo, And I'm going to finish by saying sigue diciendo ese pasaje que leíamos. that passage continues saying, Por eso es que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. says, this is why I speak to them in parables. Though seeing, they don't see. Though hearing, they don't hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. ¿Saben por qué? Do you know why? Esta es la razón por la que no entienden This is the reason why they don't understand. o no oyen. And the reason why they don't hear. Porque el corazón de esta generación Because the heart of this generation se engrosó, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. For this people's hearts have become callous. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes and hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I will heal them. La única manera que el Señor nos sana de acuerdo a esto The only way that the Lord can heal us, according to this, es que nosotros tengamos un oído para oír y un ojo para ver is for us to have ears to listen and eyes to see, y un corazón para entender. and a heart to understand. Si permitimos al Señor If we allow the Lord que Él traiga vida a nuestra vida to bring life to our life, para operar en los principios que Él nos ha entregado, to operate in the principles that He has given us, hoy un simple principio, today a simple principle, darle honra give honor a los que honra merecen, those that deserve honor. nuestros abuelos Our grandparents merecen honra. deserve honor. Honra a tus padres Honor con tus your bienes. parents Como- with your goods. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says, with your wealth. Honra a tus padres con tus bienes. Honor your parents with your goods, with your wealth. Dale lo que le corresponde. Give to them what belongs to them. Dale la oportunidad Give them the opportunity de disfrutar to enjoy su corona, their crown, sus nietos. their grandkids. No les roben Don't rob them del gozo que merecen para el tiempo de vida que tienen. of the joy that they deserve with the life that they have left to live. Abuelos, Grandparents, entréguenle a sus nietos lo que tienen que entregarle. give your grandchildren what you're supposed to give to them. Dénselos con excelencia. Give it to them with excellence. Lean, Read to them, oren por ellos, pray for them, jueguen con ellos, play with them. hagan todo lo que tengan que hacer. Do everything that you're supposed to do. Disfrútenlos, Enjoy them, porque esa es su corona. because that is your crown. Ellos existen por ustedes, They exist because of you, porque eso es lo que dice la Biblia. because that's what the Bible says. Señor, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, te pedimos perdón como generación, we ask you for forgiveness as a generation, porque nos hemos portado, Señor, como cualquier impío de la calle, because we've acted just like any wicked person in the street, sin conocimiento tuyo. without your knowledge. Y no hemos honrado a los Muy. que honra merecen. And we haven't honored those that deserve the honor. Te pedimos perdón. We ask you for forgiveness, Lord. Te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad And we ask you to give us the opportunity de implementar cambios en nuestra forma de vivir. to implement changes in our lifestyle.
nos comprometemos contigo we commit ourselves to you, Lord, a honrar a nuestros ancianos, to honor our elderly, a bendecir a nuestros ancianos, to bless the elderly, a cuidar a nuestros ancianos, to take care of the elderly, porque es nuestro privilegio. because that is our privilege, Lord. En el nombre de Jesús, In the name of que Jesus, esta palabra, Señor, that this word, no Lord, caiga en el camino, may not land on the road, sino que podamos tomarla but that we may take it para tu gloria. for your glory. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, amén. amen. Gloria a Dios. Si puede darle un aplauso al Señor. El martes vamos a estudiar el tronco. Tuesday, we're going to talk about the trunk. Vamos a hablar de los padres. We're going to talk about the parents. Así es que no deje de ver la palabra profética. So please watch the prophetic words. Sigamos orando por nuestros hermanos que Let's continue to están pray for our enfermos. brothers that are sick. Ustedes no se enfermen, por favor. Please don't get sick. Los queremos mucho We love you very much. y honramos en este día también a nuestros ancianos. And we are going to honor the elderly today. ¿Verdad que sí? Right? Los amamos profundamente We deeply love you y nos comprometemos a ser gente diferente. and we commit to being different people. Los amamos mucho. We love you very much. Los amamos a todos. We love all of you. Que el Señor me los bendiga. May the Lord bless you. Amen.